Buenos días a todos y bienvenidos. Agradecemos a todos su participación. Vamos a dar inicio en 2 minutos. Muchas gracias. Buenos días a todos y bienvenidos. Agradecemos mucho su participación a este webinar, Cumplimiento de la Normativa de Salud y Seguridad Ocupacional. La pandemia causada por el COVID trajo muchísimos cambios en nuestra normativa. Uno de ellos y el más importante es en materia de salud y seguridad ocupacional, en la cual pues obliga a las empresas a tener ciertos documentos y requisitos y controles para evitar el contagio de COVID. Es por esto que tenemos el día de hoy el agrado de tener a estas dos expertas realmente en salud y seguridad ocupacional, quienes nos van a ir dando esta guía de qué debemos de cumplir, ¿verdad?, dentro de nuestras empresas para estar en total cumplimiento y en total verificación de la normativa vigente. Hoy tenemos a la licenciada María Isabel Asturias Guzmán. Ella es abogada y notaria, licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogada y notaria de la Universidad Francisco Marroquín. Es auditora líder ISO 45001-2018. Tiene un máster en Derecho Mercantil y Competitividad. Pues como les comentaba, su experiencia laboral ha sido en materia de salud y seguridad ocupacional, asesorando a distintas empresas para el cumplimiento de esta normativa. Es consultora de Agexport en el área de asesorías especializadas desde el año pasado también. También tenemos a la licenciada Itzel Alejandra Guerra, quien es también licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogada y notaria de la Universidad Francisco Marroquín. Ella también es auditora líder ISO 45001-2018 con competencias de gestión de salud y seguridad ocupacional y líder de equipos de auditoría. Ambas, pues, consultoras, como les comentaba, del área de asesorías especializadas de Agexport, expertas en el tema de salud y seguridad ocupacional, quienes, pues, tendrán el reto hoy de podernos trasladar todos estos conocimientos que ellas tienen, ¿verdad?, para la aplicación correcta dentro de cada una de nuestras empresas. Antes de iniciar, comentarles que vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas.
Las preguntas que les surjan las pueden ir formulando en el panel de preguntas específicamente. Durante esta conferencia van a irlas contestando, ya sea María Isabel o Itzel, en el chat, ¿verdad? O en el panel de preguntas. Y al finalizar, pues las que no nos haya dado tiempo, ¿verdad? De irlas contestando en el chat, las vamos a poder trasladar ya de forma verbal. Así que nuevamente agradecemos su participación y dejo la palabra a la licenciada María Isabel. Muchas gracias. Gracias, Rocío. Buenos días a todos. Agradezco mucho que estén participando en este webinar. Espero que todos los temas que vayamos a platicar pues sean de utilidad para ustedes. Este es el temario que básicamente vamos a tratar. Vamos a tratar 4 puntos básicos. Durante el desarrollo, digamos, de cada tema, ustedes pueden ir colocando algún comentario o alguna pregunta que deseen formular sobre lo que vamos platicando, para que entonces en lo que vamos presentando pues se haga un poco más dinámico, o yo tenga la oportunidad de irles contestando si puedo durante el transcurso de la presentación, igual a Itzel. Entonces, el temario, en primer lugar, vamos a hablar sobre la importancia de la salud y la seguridad ocupacional, ¿verdad? Creo que es importante saber de dónde viene esto y cuáles son sus bases para poder gestionarla. Luego vamos a entrar a un tema en donde Itzel pues, nos va a explicar un poco más sobre cómo gestionar la salud y la seguridad ocupacional de acuerdo a los lineamientos de una ISO 45001, ¿verdad? Que la ISO 45001 pues básicamente es la ISO de las ISOs más modernas que ya vinieron a implantar un sistema de gestión como tal de salud y seguridad ocupacional para aquellas empresas que están en miras o desean a futuro o están en proceso de una certificación, por ejemplo. Entonces, vamos a ver nada más cuáles son esos principios básicos de gestión de salud y seguridad ocupacional con base a esa normativa técnica internacional que es la ISO. Las medidas claves que tenemos que cumplir en salud y seguridad ocupacional, que básicamente vamos a reunir 3 ejes importantes para que ustedes puedan tener un poco más de orden y claridad en estos requisitos legales. Y terminando con las medidas para contrarrestar COVID-19, que es básicamente una de las preocupaciones primordiales actualmente por el tema de la pandemia, ¿verdad? Entonces, ese sería el temario principalmente. Ustedes pueden ir desarrollando sus preguntas o sus comentarios dentro del chat para que nosotros podamos ir comentándoles o respondiéndoles. El control lo tengo yo ahora, pero creo que ahí está. Bueno, la importancia de la salud y la seguridad ocupacional, pues básicamente radica desde hace mucho tiempo, 1919, en la Constitución de la OIT, pues se promulgó esta importancia de asegurar la protección de los trabajadores, ¿verdad?, contra las enfermedades generales o profesionales y los accidentes resultantes del trabajo. No nos vamos a ir a eventos históricos, ni vamos a entrar a profundidad, digamos, sobre cuáles son los antecedentes que existen, ni todos los antecedentes que existen, pero sí tenemos que saber que en este momento estamos viviendo la importancia, digamos, como más a flor de piel, ¿verdad? La gente ahorita está hablando más de salud y seguridad ocupacional porque ocurrió esto de la pandemia, pero honestamente el tema de la protección del laboral, ¿verdad?, para erradicar muchos temas como esclavitud, explotación, violaciones de derechos laborales que venían desde antes, pues ya radica y data de mucho tiempo atrás, ¿verdad? Muchos países están muy adelantados con nosotros y nosotros ahorita estamos todavía empezando a dar como los primeros pasos en salud y seguridad ocupacional. Muchas empresas sí han tenido ya la oportunidad de tener un sistema de gestión implantado, pero consideramos que en este momento ya la gente está comenzando a saber más, a interesarse más, ya existen estos temas. Entonces, lo importante es saber de que, ok, esto no es nuevo, ¿verdad? O sea, estamos hablando de esto porque nos aconteció pues algo muy importante que nos vino a sacudir mucho en la economía y de manera social, pero es algo que data desde hace muchísimo tiempo. El tema de la prevención de riesgos laborales, pues básicamente es una disciplina, ¿verdad?, que busca promover la seguridad y la salud de los trabajadores. Es vista como tal, ¿verdad? Es vista como tal en otros países. En otros países ya existen leyes de prevención de riesgos laborales.
Nosotros no contamos con una ley de prevención de riesgos laborales, pero contamos con el Acuerdo Gubernativo 229-2014, que básicamente desarrolla en parte esta disciplina. Y básicamente lo que, digamos, tiene la intención esta materia es identificar, evaluar y controlar esos peligros y esos riesgos que están asociados a nuestro proceso productivo, ¿verdad? Entonces, actualmente muchos países, como les comentaba, pues ya cuentan con legislaciones en salud y seguridad ocupacional. Por ejemplo, España es el país de habla hispana, digamos, que tiene mucho más experiencia en esto, que ha sido un referente. Colombia, Ecuador, Uruguay e incluso El Salvador tienen mucha legislación, mucha regulación bastante específica en prevención de riesgos laborales, y nosotros estamos ahorita como empezando a implementarla, ¿verdad? Bueno, llevamos 5 años, pero ahorita el proceso de implementación es un poco más exigente. Nuestro marco jurídico internacional, rápidamente para que ustedes lo sepan, de dónde vienen las bases, digamos, de todo esto que vamos a ver, pues ya vimos, ¿verdad? OIT, la Organización Internacional del Trabajo, emite sus convenciones y tratados internacionales en esta materia, a los cuales Guatemala ya está obligado a cumplir. Ya tenemos 17 convenios de la OIT ratificados en materia de salud y seguridad ocupacional, y que por tanto esos convenios los vamos a ir cumpliendo con normativa interna que ya está emitida en nuestro país y que ya es obligatoria. La base de todo esto pues viene también por parte de la Declaración de Derechos Humanos y tal vez el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Son 2 convenciones internacionales importantísimas que le dan justificación a todas estas normas que vienen a recaer en nuestra Constitución Política de la República, ¿verdad? Ya en nuestra Constitución ya tenemos derechos reconocidos de la seguridad y la higiene en el trabajo, la salud física y mental, ¿verdad? El tema de los descansos, los horarios laborales, también es salud y seguridad ocupacional. Tenemos libertad de expresión, condiciones equitativas de trabajo, ya no tenemos esto de esclavitud y servidumbre, ya estamos bajo una sombría, digamos, en donde las bases ya están reconociendo, ya se está reconociendo desde hace mucho tiempo, muchos derechos laborales que vienen a recaer ahora ya en nuestra Constitución. Entonces, el marco legal de salud y seguridad ocupacional es bastante amplio. El tema que vamos a tratar hoy, pues vamos a ver un poco del Acuerdo Gubernativo 229-2014, el 79-2020, que es el que surge como consecuencia de los brotes de COVID-19, pero también para que ustedes lo vean y se vale hacer la aclaración, todo lo que está el resto del pastel, digamos toda la mitad que dice otra regulación, tenemos ahí otras materias identificadas que probablemente no las vamos a abordar ahorita, ¿verdad? Pero lo que vamos a ver ahorita, la aclaración va dirigida en que lo que vamos a ver ahorita no es salud y seguridad ocupacional al 100%, ¿sí? Salud y seguridad ocupacional se gestiona con base a los riesgos que se identifican en diferentes industrias, empresas que tienen diferente tipo. Pueden haber riesgos químicos, riesgos ergonómicos, mecánicos, riesgos ambientales, ¿verdad? Psicosociales o físicos, que probablemente no todas las empresas lo presentan, pero dependiendo de qué tipo de riesgo existe en mi empresa, dependiendo de mi giro, dependiendo de mis actividades laborales, es la regulación que yo debo aplicar. Sin embargo, para no entrar, digamos, porque sería ya hacer como un taller muy específico para cierto giro de empresas, por ejemplo, todo lo que vamos a ver aquí en adelante le aplica en general a todas, ¿ok? Es lo que vamos a ver hoy, es materia general para todas las empresas. Sin embargo, va a haber otra regulación que tenemos que identificar, pero de manera ya más específica conforme al giro de nuestras actividades, que esa es una tarea distinta, ¿verdad? También nos vamos a enfocar entonces en el riesgo biológico, que es COVID-19, pero para que ustedes visualicen, no solo COVID-19, que es un riesgo biológico, es el único tipo de riesgo al que estamos expuestos y no es el único riesgo por el cual tenemos que gestionar salud y seguridad ocupacional. Ese es el punto, digamos, de esta aclaración. En la jerarquía de leyes, pues tenemos legalmente una jerarquía y es la que vamos a respetar siempre para la aplicación de la regulación de salud y seguridad ocupacional. Hasta la cima, digamos, de esta pirámide tenemos la Constitución Política, que es básicamente la que sienta las bases principales sobre derechos fundamentales.
Tratados internacionales, como les comentaba, ¿verdad? 17 convenios ya con OIT ratificados en materia de salud y seguridad ocupacional, que vienen entonces a aplicarse debajo, ¿verdad? Que son las leyes ordinarias por medio de decretos. Por ejemplo, el Código de Trabajo ya tiene contemplados muchos principios y regulaciones que están en los convenios de salud y seguridad ocupacional, Código de Salud, etcétera. En leyes ordinarias les puedo decir, hay aproximadamente entre 50 a 75 leyes o reglamentos que pueden aplicar en salud y seguridad ocupacional dependiendo de la industria, incluso hasta 80, un poco más. Luego tenemos reglamentos que ahí en este apartado, digamos, iría el Acuerdo Gubernativo 79-2020 y de ahí vienen los acuerdos ministeriales, por ejemplo, los acuerdos ministeriales del Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, algunos acuerdos del ICS, etc. Esa sería, digamos, la jerarquía que debemos seguir cuando aplicamos o validamos un sistema de gestión para el cumplimiento regulatorio en materia de salud y seguridad ocupacional. Esta base regulatoria es básicamente lo que le da sentido al compliance, que ahora también se está tratando de enfocar en temas preventivos de riesgos laborales como salud y seguridad ocupacional, ¿verdad? Ya compliance ahora ya no es nada más ver temas de anticorrupción, antisoborno, por ejemplo, que es lo más común. Compliance ahora ya implica también ver temas preventivos para las empresas que de alguna manera puedan evitar riesgos con antelación, pero no solo en esa materia, sino que también salud y seguridad ocupacional, materias ambientales, etc. Entonces, este conjunto de procedimientos que le llamamos compliance en general a las empresas es básicamente un cumplimiento normativo preventivo, ¿verdad? Son políticas que adoptan las empresas para identificar ese compromiso a evitar o prevenir y controlar, por ejemplo, todas esos riesgos a los cuales están expuestos. Entonces, compliance básicamente es un compromiso empresarial, ¿ok? Que viene a iniciar, por ejemplo, con una política, que es básicamente una política de salud y seguridad ocupacional en este sentido. El Acuerdo Gubernativo 229-2014, por ejemplo, nos exige tener una política de salud y seguridad ocupacional, ¿verdad? Cuando nos mencionan el 302, que tenemos que tener un plan de salud y seguridad ocupacional que contenga una política de salud y seguridad ocupacional. Por ejemplo, yo acá les muestro un ejemplo muy básico de una empresa que no es nacional, es una empresa extranjera, multinacional, obviamente tiene algunas sedes acá, pero si ustedes pueden ver es una hoja con 5 o 6 apartados que básicamente son 6 compromisos, ¿verdad? En donde la empresa pues básicamente dice, ok, yo tengo el compromiso y tengo la intención de cumplir con la salud y la seguridad de los trabajadores, de proveer un lugar de trabajo seguro y saludable, de cumplir con las políticas de la empresa, ¿verdad? De desarrollar una cultura de prevención. Es bastante sencillo, pero la alta dirección se compromete, digamos, a que esto se cumpla a lo interno y dentro de todos los segmentos directivos de la empresa. Entonces, las políticas de salud y seguridad ocupacional son el ejemplo como más concreto y más sencillo, podríamos decir, del compliance en salud y seguridad ocupacional. Para empezar, digamos, con ese compromiso que yo quiero dar con pequeños pasos para crear un entorno seguro para mis trabajadores. Entonces, ese es un ejemplo, por ejemplo, de cómo se manifiesta un tema, ¿verdad? De cumplimiento normativo. Y los beneficios, pues básicamente, en primer lugar, es minimizar los riesgos, identificar esas obligaciones a las cuales yo estoy sujeto, ¿verdad? No todos los giros ni todas las empresas están sujetas a las mismas obligaciones de salud y seguridad como lo habíamos visto. Para entonces yo tener una matriz o un mapeo, digamos, de obligaciones en donde yo pueda ir recopilando cuál es mi nivel de cumplimiento y pueda ir haciendo mis propias auditorías internas en materia de salud y seguridad ocupacional para ver avances, ¿no? O sea, no se trata nada más de cumplir con requisitos específicos, decir, bueno, yo solo tengo el plan de salud, tengo una política y tengo mi comité. Probablemente estamos cumpliendo con ahí un 5% de todas las obligaciones en salud y seguridad ocupacional, pero el beneficio, digamos, de identificar obligaciones y mapearlas en una matriz hace que mis planes de acción pues sean un poco más concretos. Reduzco las posibilidades de tener responsabilidades penales en materia laboral.
genero más confianza con mis clientes, ¿verdad? Frente a mis clientes, porque entonces me vuelvo más competitivo. De alguna manera, mi imagen y mi reputación me genera esa ventaja competitiva al reducir estos riesgos transaccionales comerciales que ahora en día pues están volviendo casi que un requisito, ¿no? Básicamente, digamos, eso sería como una pequeña introducción. Para garantizar un entorno laboral seguro, ahorita Isel pues, nos va a explicar un poco más sobre cómo gestionar salud y seguridad ocupacional. Buenos días, es un gusto poder estar acá con ustedes hoy y les agradecemos también, como dijo Marisabel, mucho la participación de ustedes en este webinar que tratando un tema tan importante. ¿Cómo garantizar un entorno laboral seguro? La verdad que la respuesta más sencilla es que podamos nosotros planificar y estructurar un sistema de gestión de salud y seguridad para que sea efectivo dentro de nuestras empresas. ¿Cuál es el fin de esta gestión? Realmente es velar primordialmente por el bienestar de nuestros trabajadores y de todas las partes involucradas, ¿verdad? A nuestro giro de negocios. Es poder preparar y preservar condiciones en el lugar de trabajo que sean adecuados y adaptados a las capacidades físicas y mentales de nuestros colaboradores, evitar que tener ausencias por causa de salud provocadas por las condiciones de trabajo, o bien evitar esos riesgos, ¿verdad? De nuevo, por esos factores adversos a su salud. La gestión de salud y seguridad ocupacional viene siendo un tema, el sistema de gestión en sí, tener un sistema de gestión viene siendo algo sumamente importante para que nosotros podamos ir implementando correctamente las herramientas o las medidas que queramos tener al interno de la empresa para minimizar los riesgos existentes. Y por ello, no sé si tengo el control para cambiar la diapositiva, por favor. Ok, gracias. Y por eso nosotros queremos hablarles un poco de la ISO 45001. Sabemos que esta norma en sí no es el objetivo principal de este webinar, pero sí es importante verla porque nos da herramientas claves para nosotros poder gestionar la salud y seguridad ocupacional. Si conocemos, ya conociendo las normas, sabiendo los requisitos que tenemos, es importante saber cómo los vamos a cumplir, qué actos vamos a hacer para poder estar en cumplimiento y entonces ir encaminados a garantizar ese entorno laboral seguro. Y por ello está el ciclo Deming. El ciclo Deming está alineado a la ISO 45001. Esta norma se basa en este ciclo que básicamente es un proceso, una estrategia relacionada a la mejora continua. Nos habla de cuatro etapas claves que nos van diciendo paso a paso qué debemos ir haciendo para que cuando vayamos identificando, implementando acciones y dándole seguimiento, pues nosotros podamos ir mejorando, ir cerrando brechas, ¿verdad? Para que cada vez nos acerquemos más al objetivo principal, que es garantizar condiciones y ambientes de trabajo adecuados, ¿verdad? Con riesgos, en el caso de no poder ser eliminados, riesgos aceptables. Este ciclo, entonces, como les comentaba, desde 4 etapas, tenemos la etapa de planear, que es la primera, donde la norma nos desarrolla una etapa de planificación específicamente, enfocado brevemente a la identificación de peligros y riesgos y la identificación de nuestras oportunidades. Luego nos habla la etapa de hacer, que se enfoca en el apoyo y operación. Ya estamos implementando acciones específicas para contrarrestar estos riesgos. La etapa de verificar, que ya es un monitoreo continuo para saber cómo están cómo están funcionando los controles que tenemos. Y la última etapa, que es actuar, que está enfocada en la mejora. Todo esto lo podemos lograr con un liderazgo. Entonces, ahorita, esta es la gráfica en general para que ustedes vean cómo es este ciclo y básicamente el objetivo de este ciclo es que se va continuamente, ¿verdad? Empezamos con la planificación, terminamos en la mejora, pero de nuevo inicia el ciclo. Todo esto con la finalidad de poder nosotros cerrar nuestras brechas y nosotros poder cada vez acercarnos más al cumplimiento de nuestros requisitos legales y nuestros estándares, ¿verdad? Como empresa. Entonces, la etapa de planificación, aquí lo que cabe resaltar, y también lo van a ver más específico con Marisabel más adelante,
es la identificación de peligros y evaluación de riesgos. Realmente la gestión de riesgos podemos decir que es el corazón de la administración de salud y seguridad ocupacional. ¿Por qué? Porque si nosotros de antemano vemos y evaluamos nuestras áreas, nuestros espacios de trabajo, cada uno de las actividades que ejecutan nuestros colaboradores, y podemos identificar los riesgos a los cuales se encuentran expuestos, nosotros nos podemos preparar para responder de forma anticipada a los mismos y ver cómo podemos eliminarlos en la medida de lo posible y si no, pues minimizarlos, ¿verdad? A manera de llevar estos riesgos a un nivel aceptable a lo interno de la empresa. También en la planificación hablamos de la evaluación de las oportunidades para poder eliminar estos peligros. Entonces, tenemos que conocer con qué herramientas o qué recursos tenemos para nosotros poder minimizar estos riesgos que hemos identificado dentro de nuestra gestión, ¿verdad? De identificación de peligros y evaluación de riesgos. Otro tema muy importante, y aquí es donde se resalta también el conocer la normativa que nos aplica, es que debemos identificar cuáles son los requisitos legales que a nuestro giro aplican y por tanto estamos sometidos a cumplirlos. Si nosotros identificamos nuestros requisitos legales y ya los tenemos planificados, o sea, ya los tenemos estructurados dentro de nuestro plan, entonces va a ser mucho más fácil su cumplimiento. Y por último, la planificación de acciones. Esto va de la mano con establecer cómo vamos a abordar los riesgos y las oportunidades que hemos identificado, cómo vamos a abordar los requisitos legales que hemos identificado de igual manera, para poder nosotros entonces cumplir con los requisitos a los cuales estamos sujetos. Entonces, nuestra primera etapa y la primordial es la planificación. Como decía Marisabel bien, en su momento esto nos permite a nosotros poder estructurar nuestros procesos, estructurar nuestras actividades para poder responder anticipadamente, ¿verdad? Tener esa actitud proactiva para poder nosotros mitigar los riesgos a los cuales se pueden encontrar expuestos nuestros trabajadores. La segunda etapa ya nos habla de la operación, que es el hacer, que ya es específicamente, estamos hablando de implementar los controles que vimos en la primera etapa de planificación, es decir, al ver nuestros riesgos empezamos a analizar cuáles son las medidas o controles para mitigarlos. Entonces, en esta etapa ya comenzamos con la implementación de los mismos. Los controles los definimos conforme a la jerarquía de controles que vemos aquí al lado derecho de su pantalla, que básicamente yendo desde el más efectivo al menos efectivo, empezamos con la eliminación. Esto es el objetivo principal, poder eliminar por completo el riesgo, pero no ser posible, entonces lo sustituimos. Si no se puede sustituir este riesgo, ya implementamos controles de ingeniería, que ya implica esto cambios en la organización en sí de los espacios de trabajo, los controles administrativos en su caso, que ya es, bueno, cómo vamos a reorganizar la forma en que ejecutamos el trabajo, estableciendo turnos, digamos, por ejemplo, en este caso de COVID, que es, o el tema del teletrabajo. Y también aquí va mucho de la mano el tema de formación de nuestros trabajadores y por último, que es el uso del equipo de protección personal. Entonces, en la etapa de la operación, nosotros ya empezamos a actuar, todo conforme a la planificación y a las estrategias y objetivos que establecimos dentro de la primera etapa. También dentro de esta etapa de hacer está el apoyo. El apoyo se enfoca principalmente en conocer los recursos con los cuales contamos para poder mitigar nuestros riesgos. También sobre la competencia. Esto es algo sumamente importante porque muchos riesgos, muchos accidentes se pueden evitar si nosotros estamos seguros que las personas que van a ejecutar sus trabajos tengan la competencia, la formación y las habilidades necesarias para poder ejecutar el trabajo que van a hacer. Entonces, si ellos conocen y están también, saben los riesgos a los cuales se encuentran expuestos, vamos a disminuir en gran manera los riesgos, el nivel de accidentes, o sea, la posibilidad de que ocurra un incidente. La concientización y la comunicación. Estos otros dos puntos que van muy de la mano y se basa mucho en poder crear esa cultura de seguridad organizativa a lo interno de la empresa, poder sensibilizar a nuestros colaboradores sobre la importancia de la salud y seguridad, que ellos conozcan todos los riesgos existentes según la actividad que ellos van a ejecutar y que también conozcan las medidas que como empresa implementan
para que estos riesgos se puedan minimizar. Y ello me lleva al tema de comunicación, que nos dice que podamos contar nosotros con un proceso de comunicación, un plan de comunicación. Esto nos permite a nosotros poder mantener un contacto continuo con los trabajadores, entre empleador-trabajador, y donde estemos abordando temas específicos y aplicables a lo que nosotros hacemos en la empresa. Entonces, aquí hay 4 preguntas que al momento de establecer un proceso de comunicación tenemos que responder. ¿Qué es lo que vamos a comunicar? ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Cada cuánto? ¿Quién? O sea, ¿quiénes son las personas a quienes aplica ese tema específicamente y cómo lo vamos a dar? La comunicación la podemos hacer de muchas formas. Podemos hacer, incluso empezar este tema de concientización utilizando carteles o mandando correos electrónicos constantes con información relevante. Por ejemplo, en el caso de COVID, informarles a ellos sobre lo que es el COVID y cuáles son las medidas y cómo se pueden proteger del contagio, por ejemplo. O bien también lo pueden hacer mediante charlas semanales o charlas continuas sobre temas específicos, ¿verdad? Por ejemplo, si es una empresa donde vemos que el trabajo en altura es lo principal, pues les damos charlas sobre trabajo en altura, sobre técnicas adecuadas para poder hacer este trabajo de forma segura, ¿verdad? Y poder evitar estos incidentes. En la tercera etapa, que ya nos habla de verificar, hablamos de la evaluación de desempeño. Si nosotros queremos que realmente el sistema de gestión que estamos implementando sea efectivo, tenemos que darle un monitoreo continuo y ver realmente cuál es el grado de cumplimiento de las medidas que nosotros estamos implementando para saber si realmente están mitigando el riesgo y están siendo efectivas. Entonces, a esto se refiere esta etapa. Nosotros debemos dar un seguimiento, la medición y análisis de lo que estamos ejecutando al interno de nuestra empresa. Conocer si lo que estamos haciendo se está acercando a nuestro objetivo principal, ¿verdad? Que como hablamos es poder garantizar ese entorno laboral seguro. Asimismo, tenemos que ir conociendo cómo vamos cumpliendo con los requisitos legales que identificamos en el apartado de planificación. Y si en dado caso los requisitos legales actuales siguen aplicando a nosotros o si hay nuevos requisitos, como ha sucedido recientemente con el tema por COVID. Entonces, en esta etapa es muy importante que ustedes puedan llevar ese seguimiento y ese monitoreo para conocer la eficacia de esos controles operacionales que ustedes están implementando y definieron desde la etapa 1 en su planeación. Y por último tenemos la última etapa, que es la etapa de actuar, y ya es establecer las acciones, ¿verdad? Para poder nosotros abordar las no conformidades y cerrar las brechas. Conforme nosotros hacemos nuestras evaluaciones y vamos viendo si el control que hemos implementado para cierto riesgo funciona o no, entonces ya definimos, bueno, ¿qué acción vamos a tomar para que realmente funcione? Y esto es lo que nos lleva a hablar sobre una mejora y poder tener esa mejora continua a lo interno de la empresa, ¿verdad? Y garantizar así una gestión efectiva y eficaz dentro de nuestra empresa. Entonces, básicamente, estas 4 etapas a nosotros nos dan los pasos claves para que podamos iniciar nuestro sistema de gestión, porque no podemos iniciar un sistema de gestión y hacerlo de forma desordenada y no tener una organización y no saber cuáles son los pasos a seguir para poder garantizarlo. Pero sí es muy importante también saber de que podemos tener estas 4 etapas, pero es sumamente importante el involucramiento de la alta dirección. Y a esto se refiere el liderazgo, que exista ese real compromiso por parte de la alta dirección en la implementación de un sistema de gestión de salud y seguridad ocupacional. Y esto va de la mano desde poder establecer nuestras políticas, como les enseñó María Isabel, es una política, es un compromiso de dar y garantizar esas condiciones de trabajo seguros y poder proteger a nuestros trabajadores de los riesgos, de los incidentes. Se dice mucho que, por ejemplo, en el caso si hay condiciones inseguras de trabajo, esto ya es algo que debe ver, que es responsabilidad, digamos, del empleador. Se dice de esta forma porque ustedes como empleadores pueden identificar cuál es la condición insegura, entonces podemos mitigar el riesgo, ¿verdad? Es importante que nosotros podamos atacar desde la fuente cuáles son esas condiciones inseguras de nuestro trabajo, y a esto se refiere, tener ese compromiso, ¿verdad? Principal
de poder garantizarle a los trabajadores que se van a velar por esas condiciones y mejorarlas, para que no suceda nada adverso a su vida, ¿verdad? Y a su salud. También en el liderazgo se habla mucho sobre la consulta y participación de los trabajadores. Y esto es un tema crucial, que también lo van a ver con Marisabel más adelante, que es un requerimiento legal indispensable para que funcione realmente la gestión de salud y seguridad ocupacional en las empresas. Y busca que realmente haya ese contacto directo entre empleador y trabajador, ese contacto constante para poder ir mejorando en temas de salud y seguridad. Y esto me lleva al último punto, que dice el establecimiento y funcionamiento del Comité de Salud y Seguridad. Como le dije, lo van a ver más específicamente con Marisabel ahorita. Entonces, en resumen, todas estas etapas y el tener ese liderazgo nos lleva a que podamos tener esa cultura de seguridad organizativa. Y vemos aquí en estos puntos se resume básicamente todo lo que hemos visto: el compromiso de la alta dirección, la participación activa de los trabajadores en todas las etapas, la planificación, la ejecución y la revisión de los programas, poder tener informes, tener esa cultura de hacer informes cuando sucede un incidente, pues poder informarlo, llevar una investigación inmediata de lo mismo, porque si identificamos cuál fue la causa de ese incidente, pues entonces ya lo podemos contrarrestar y evitamos que vuelva a suceder. La comunicación, la supervisión, que hablamos en el caso del monitoreo, y en general la mejora continua del desempeño de salud y seguridad en el trabajo. Ahorita ya pasamos a ver con Marisabel entonces cuáles son las medidas claves que nuestra legislación nos pide conforme a 3 ejes principales, y verán que estos ejes se acoplan perfectamente con estas etapas que hemos visto en cuanto a la ISO 45001. Ok, por ejemplo, entonces, las medidas clave de salud y seguridad ocupacional y COVID-19, digamos, no es lo mismo abordar el conocimiento de las medidas concretas de salud y seguridad ocupacional, yéndonos ya como, bueno, yo tengo que hacer un plan de salud ocupacional, tengo que tener un plan de prevención de riesgos, tengo que tener un comité. Cuando nos vamos directamente a cumplir obligaciones que nos da la regulación, básicamente, ok, está bien, pero lo que queremos hacer es mostrarles los pasos, ¿verdad? Antes, que están previos para poder gestionar una cultura de salud y seguridad ocupacional sostenible en el tiempo. Si probablemente solamente vamos a tomar estas medidas que a continuación vamos a ver, pero no tomamos en cuenta este ciclo que viene a complementarse con estas medidas, seguramente lo que estamos invirtiendo en hacer planes, lo que estamos invirtiendo en comités tripartitos, lo que estamos invirtiendo en señalización o lo que sea, se nos va a caer probablemente en un corto plazo, ¿verdad? Entonces, ese es el punto, digamos, de venir y hacer un poco la reflexión sobre la ISO 45001, que básicamente es el referente técnico internacional para poder implementar sistemas de gestión. Entonces, ya con las medidas de COVID, ya vamos a ver específicamente algunas obligaciones relevantes que ahorita pues todo el mundo tiene que estar cumpliendo. Aquí, por ejemplo, estaba viendo que había una pregunta de Julio Reyes que estaba preguntando que cuál era una diferencia de un control de ingeniería y un control administrativo, como lo que estaba hablando Itzel. En realidad, para ponerle un ejemplo de un control de ingeniería, por ejemplo, relacionado con COVID-19, el tema de los aires acondicionados, ¿verdad? El sistema de filtración de aire. Implementar en mi empresa, por ejemplo, un sistema de filtración de aire para poder contrarrestar el contagio puede ser un control de ingeniería, ¿verdad? Implica de alguna manera un cambio en la estructura o en las instalaciones o en algún procedimiento muy específico que se refiera a equipos. Pero cuando hablamos de un control administrativo, básicamente es un control que vamos a hacer un cambio, por ejemplo, en el procedimiento. Ok, yo puedo tener un sistema de filtración de aire en mi empresa, pero además yo voy a establecer turnos y horarios de trabajo, ¿verdad? Un horario de trabajo, por ejemplo, el teletrabajo es un control administrativo. Es decir, yo no puedo eliminar el riesgo de COVID-19, pero sí puedo tener controles de distintos tipos, ¿verdad? En este caso, un control de ingenierías instalando un sistema de filtración de aire, y además lo voy a complementar con un control administrativo haciendo turnos de trabajo, ¿verdad? O haciendo, por ejemplo, días para ciertos grupos, grupos vulnerables en su casa, otros grupos teletrabajo, etc. Esos son los tipos de controles que se van complementando dependiendo del tipo de riesgos, si el riesgo es eliminable o no es eliminable.
Básicamente esa es la diferencia, Julio. Entonces, para continuar con esto, ya en sí las medidas de salud y seguridad ocupacional en específico, no sé si me pudieran dar el control de la presentación. Las medidas de salud y seguridad ocupacional en específico, gracias, pues tienen, digamos, una base legal que se vino a ampliar, ¿verdad? A partir de la pandemia. Y el marco legal pues quedó de esta manera, digamos. Con este marco legal, básicamente es como podemos ir gestionando nuestro sistema de salud y seguridad ocupacional de manera principal, solamente en cuanto a COVID-19, haciendo esa aclaración. El Código de Trabajo, pues obviamente tenemos un título quinto que habla sobre la seguridad e higiene en el trabajo, que tiene otras medidas, otras obligaciones, pero digamos que el Código de Trabajo es la base de salud y seguridad ocupacional, es la primera ley, es el primer decreto ley que tenemos que habla sobre este tema, ¿verdad? Que ya data de hace mucho tiempo. Y en el Acuerdo Gubernativo 229-2014, digamos, desde el Código de Trabajo hasta el Acuerdo Gubernativo 2014, pues hubo una brecha bastante larga y bastante grande en que no teníamos regulación específica. En el 57, pues teníamos el reglamento del ICS que trataba de seguridad e higiene en el trabajo, pero conforme pasaba el tiempo, pues se fue siendo inaplicable o ya no estaba actualizado. Y hasta 2014, pues tenemos una regulación más específica, un poco más actualizada conforme a estándares internacionales, conforme a ya cultura preventiva de referencia con otros países. Luego, pues con la pandemia, a partir de la tercera casilla en adelante, digamos, ya son regulaciones post pandemia, ¿verdad? Ya vienen a, digamos, a tratar y a contrarrestar un riesgo biológico en específico. El 146, que básicamente fue el punto de partida cuando empezó la pandemia, que fue la base de las desescaladas y la reapertura económica, dio, digamos, los primeros lineamientos sobre las evaluaciones de riesgos y clasificación de peligros para los trabajadores, dio las primeras indicaciones sobre cómo tratar el equipo de protección personal, por ejemplo, pero el 79-2020 es el que en realidad vino a complementar el Acuerdo Gubernativo 229-2014, porque básicamente ya se volvió parte, digamos, de este reglamento y ya son las normas específicas para contrarrestar COVID, ¿verdad? Ya no es solamente, ya no habla, digamos, de controlar o mitigar otros riesgos, sino que básicamente el riesgo biológico. Y el 229-2020, que ha sido el último acuerdo ministerial del Ministerio de Salud, que es el tablero de alertas sanitarias. Esa es básicamente la regulación, la base legal. No sé si podemos continuar. Ok, las guías de trabajo del Ministerio de Trabajo también son parte, digamos, de la regulación del 79-2020, pero digamos son guías que nos dan lineamientos más específicos para continuar con el cumplimiento de estas regulaciones. El cumplimiento de la normativa de salud y seguridad ocupacional lo vamos a abordar por medio de 3 ejes legales principales. Cuando hablamos de ejes legales, no quiero decir de que en la regulación esté como tal dicho, como ejes legales, sino que lo hacemos así, lo estamos exponiendo así, a manera que sea un poco más didáctico y que, por ejemplo, de toda la regulación y de todas las obligaciones legales, las podemos ir reuniendo en 3 partes específicas para que se nos haga un poco más sencillo entenderlas y un poco más sencillo aplicarlas. Estos ejes legales, en primer lugar, se trata de la organización, ¿verdad? Luego de la planificación y luego de la supervisión. Si podemos cambiar, por favor. Entonces, en el tema de la organización, básicamente el punto focal del tema de la organización es el Comité Bipartito de Salud y Seguridad Ocupacional, entre otros temas, pero como bien aclaramos al principio, vamos a ver las más importantes. El Comité Bipartito de Salud y Seguridad Ocupacional es el órgano, si no me puedo equivocar, tal vez el órgano más importante cuando estamos empezando a gestionar salud y seguridad ocupacional. El comité es un instrumento ideal para implementar cultura de prevención, ¿verdad?, entre las empresas. ¿Por qué? Porque básicamente dentro de las reuniones mensuales que tenemos que tener como mínimo, estamos reuniendo acuerdos entre trabajadores y empleador, ¿verdad? Entonces, eso sí se hace previamente a que ocurra cierta disputa o que ocurra algún accidente o alguna enfermedad, va alineado con esta cultura de prevención.
Es el órgano que permite, por ejemplo, la verificación y control de todas las medidas de salud y seguridad ocupacional. Los integrantes del comité bipartito tienen a su cargo distintas funciones, y dentro de esas funciones y del comité bipartito en general está la verificación y control. La verificación y control pues se lleva a cabo a través, por ejemplo, de alguna visita periódica a las áreas de trabajo, de tener auditorías internas trimestrales, por ejemplo, de tener un checklist sobre algunos peligros y riesgos o controles y medidas de seguridad que tenemos que ir cumpliendo. También puede ser el comité bipartito un medio de comunicación muy importante para promover esas políticas, por ejemplo, la política que les mostré. Esa política es esencialmente pública, ¿verdad? Tiene que ser divulgada con todos los trabajadores, ese compromiso del empleador de poder tener una cultura preventiva. Por medio del comité, ese es el canal, debiera ser el canal oficial para crearle a este órgano el valor y el realce que se merece dentro de la organización. Aparte, el comité es un organismo de registro de evidencias. El libro de actas es muy visto como un requisito administrativo ante el Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Que dicen, bueno, solo tengo el libro de actas autorizado por el Departamento de Salud y Seguridad Ocupacional, me reúno una vez al mes, firmo, y ahí se acabó el libro. El libro de actas en realidad es una bitácora de acciones preventivas, y así se gestiona, digamos, en otras regulaciones y en otros sistemas de otros países, en donde, por ejemplo, el libro se vuelve ya el récord de todas las medidas de implementación o implementación que estoy generando dentro de mi organización, y básicamente se vuelve como el libro de evidencias sobre lo que yo estoy gestionando, ¿verdad? Porque sí necesitamos bastante evidencia y bastante esa cultura de comprobar qué es lo que yo estoy realizando dentro de mi empresa. Eso nos va a ayudar a eliminar responsabilidades al futuro, ¿verdad? Es un tema preventivo también en la línea de esta cultura preventiva de cumplimiento normativo, que nos va a ayudar a eliminar responsabilidades en caso que exista una disputa laboral, un accidente o una enfermedad ocupacional. En la elección de integrantes, por ejemplo, se refleja muy bien el tema de la organización en el sentido de que el comité tiene que ser electo de manera democrática, ¿ok? Es decir, acá esto no es, por ejemplo, una organización que represente los intereses solo de una parte, ni solo los intereses de un segmento directivo, por ejemplo, de la empresa. Esta es una organización o es un órgano que representa las voluntades de todos. Y por eso es que para representar las voluntades de todos necesitamos elegir a nuestros representantes democráticamente. Para eso hay procesos, ¿verdad? Para eso se sigue un proceso previo a la integración del comité para hacer las elecciones democráticas. Por ejemplo, en la siguiente slide yo les puedo mostrar un ejemplo de cómo, si pueden cambiar, por favor. Por ejemplo, ok, en la integración en los cargos del comité bipartito tenemos 3 cargos importantes, que es el coordinador, el secretario y los vocales, integrándose, como ustedes ya saben, de acuerdo al 302 del 229-2014, conforme al número de trabajadores, va a ser el número de representantes que tenemos que tener en el comité. Por ejemplo, si yo tengo una empresa donde tengo 75 trabajadores, ¿verdad? Yo tengo que tener 4 representantes de los trabajadores y 4 representantes del empleador, y así se va sucesivamente. No vamos a hablar en este taller, digamos, o en este webinar sobre las funciones específicas del coordinador, etcétera, porque nos extenderíamos mucho, pero por ejemplo aquí les tengo un ejemplo de cómo es un acta de elección de integrantes. Ese es un ejemplo de actas que en Guatemala actualmente muy pocas empresas lo hacen. Este es un ejemplo chileno de empresas portuarias de Chile, en donde, por ejemplo, en este giro se hacía muy complicado el funcionamiento de los comités bipartitos. Y Chile es un referente bastante importante sobre cómo gestionar un comité, porque han sido muy exitosos gestionando este tipo de organización dentro de la empresa y les ha representado un beneficio económico grandísimo. Este es por ejemplo, es un acta de elección de integrantes, son actas que de alguna manera las personas acá o las empresas acá no la hacen, solamente es una referencia, la regulación no nos limita la forma en que debemos hacerla,
el proceso de elección democrático podemos ingeniarnos y ser creativos con cómo hacerlo. No tenemos lineamientos taxativos sobre A, B, C, D tenemos que cumplir. No, simplemente tenemos que cumplir con el requisito de elecciones democráticas. Entonces, acá, por ejemplo, lo único que están haciendo ellos es manifestar y documentar esta elección democrática, estableciendo quiénes son los miembros titulares y suplentes que quedaron electos luego de la elección, ¿verdad?, sobre los candidatos que se hayan propuesto para la integración del comité. Esta es una notificación, luego de que integramos ese comité, esta es la notificación básica, digamos, o modelo que se manda al Ministerio de Trabajo, al Departamento de Salud y Seguridad Ocupacional. Básicamente creo que tal vez la mayoría de ustedes la conocen, y si no la conocen, pues ustedes ahí ya tendrán el ejemplo de cómo hacerlo, luego de hacer su elección democrática. Para todo esto es recomendable un acompañamiento. A veces, por ejemplo, no se sabe quiénes son los candidatos que deben ir y proponerse para integrar el comité, ¿verdad? Cómo hacer esa elección, qué perfiles deberíamos de estar proponiendo para los comités bipartitos. Todo ese procedimiento de fondo pues requiere un acompañamiento, pero digamos que son ejemplos de cosas que muchas personas o muchas empresas sí deben de estar cumpliendo. Siguiente, por favor. Ok, el libro de actas como tal, les decía, es un libro en donde se hacen constar todas las sesiones, es un libro que requiere de ciertas formalidades, digamos que tal vez es el registro documental que está sujeto a más requisitos legales, pero, por ejemplo, son formalidades que hasta cierto punto nos ayudan a cumplir con la gestión de salud y seguridad ocupacional. El libro de actas tenemos que hacer constar todas las sesiones mensualmente. Es un libro, digamos, oficial, y como está autorizado por una autoridad administrativa, si se extravía, por ejemplo, debemos interponer una denuncia para poder reponerlo, porque acuérdense que estamos básicamente registrando todas las medidas preventivas que estamos tomando entre la empresa. El deterioro también tiene que estar notificado ante el Ministerio de Trabajo, y, por ejemplo, tampoco nos permite la regulación. Básicamente estamos haciendo con el secretario una labor casi que notarial, cuando no podemos venir y enmendar el contenido de las actas ni de las sesiones, porque se entiende de que las sesiones son democráticas. Los consensos se toman con la voluntad de todos, es sujetas a votación para cada decisión. Entonces es como una asamblea de una sociedad, ¿verdad? No podemos de alguna manera alterar los contenidos de los libros de actas, porque de alguna manera pues se vuelve como un reparo por el Ministerio de Trabajo, y se vuelve casi que una violación a esa voluntad colectiva que representa el comité. Siguiente, por favor. Acá, por ejemplo, entre esta y la siguiente slide, ustedes pueden leer funciones generales que tienen, por ejemplo, verbos bastante generales. Y el propósito de colocar funciones generales de un comité es porque, de alguna manera, el comité puede encargarse de muchas actividades concretas, pero esto ya viene, digamos, ya es como para otros temas, ¿verdad? Cómo gestionar un comité, cómo llevar a cabo todas esas acciones generales a lo más concreto posible. Todo esto es un proceso, pero lo importante ahorita es que ustedes tienen que saber en general cuáles son estas funciones del comité bipartito. Si ustedes pueden ver acá, verbos como proponer, ¿verdad? Tenemos que proponer a la administración de la empresa medidas que procuren la salud y la seguridad de los trabajadores. Proponer y participar en actividades de capacitación, que es muy importante. Incluso nuestros planes de salud y seguridad ocupacional nos piden un programa de formación. El vigilar el desarrollo de las actividades, que básicamente va ligado mucho a lo que les hablaba Itzel sobre la verificación y evaluación de un sistema de gestión. La colaboración en el análisis de causas, que básicamente el árbol de causas de accidentes laborales se hace bajo una metodología específica. La programación de actividades para implementar medidas correctivas es una materia bastante importante, que es lo que les estaba también explicando Itzel, es parte de un eje, ¿verdad?, que es la planificación y la programación. En la siguiente slide, por favor, también podemos ver otro tipo de obligaciones. Por ejemplo, lo que estábamos hablando de la vigilancia y control. Visitar periódicamente lugares de trabajo también es una función del comité. ¿Por qué? Porque entonces esto quiere decir que si yo tengo áreas de producción, área de almacenamiento, un área de, por ejemplo, de talleres
otra área de tratamiento de aguas, por ejemplo. Cada área debe estar sujeta a una inspección periódica para ver si los trabajadores que están desempeñando actividades en esas áreas están cumpliendo conforme a mi formato, a mi checklist de obligaciones, ¿verdad? Para ir haciendo monitoreos internos recurrentes. Tenemos que estudiar y considerar como parte del comité algunas sugerencias de los trabajadores. Esto se ve muy bien, por ejemplo, en los temas de recepción de denuncias y sugerencias que nos obliga el Acuerdo Ministerial 23-2017 para hacer funcionar el Comité de Salud y Seguridad Ocupacional. Tenemos que tener en cuenta que somos un organismo de coordinación, ¿verdad?, entre empleadores y trabajadores, y nuestra labor de las más importantes es registrar y archivar y documentar las actas de cada reunión y todas las actividades que se vayan implementando dentro de la empresa. Básicamente son las funciones generales. ¿Cómo ir de eso general a lo muy específico? Es un tema, digamos, ya es un proceso que va del punto A al punto Z, que requiere distintos pasos, pero con saber estas generalidades yo creo que es de bastante ayuda para poder comenzar a funcionar el comité. Estos son ejemplos de algunos registros mínimos del comité. Esto sí es taxativo en la regulación, en el Acuerdo Ministerial 23-2017, está taxativamente establecido que estos son los mínimos. Es decir, no puedo dejar pasar ninguno de estos, yo tengo que tener todos estos o puedo tener más, pero no puedo no tener alguno de estos, ¿verdad? El siguiente, por favor. Ok, otro tema importante, por ejemplo, en el tema de la organización, es la responsabilidad solidaria, solo para que lo tomen en cuenta. Si ustedes son empresas que tienen mucha intervención o participación de personal contratista, subcontratado, terceros, que de alguna manera prestan un servicio, ya sea temporal o de una manera más estable dentro de sus instalaciones, la responsabilidad viene siendo solidaria con estas personas terceras, en virtud de que todas las personas que están dentro de mi instalación están obligadas a acatar mis normas, ¿ok? Entonces es bien importante, este es otro tema aparte que es bastante amplio, pero la gestión de contratistas en sistemas de salud y seguridad ocupacional es sumamente importante tener en cuenta de que mis normas deben ser acatadas por terceros para que entonces yo no deba ser responsable a futuro por algo que le pase a él dentro de mis instalaciones. Entonces, eso implica de que yo tengo que tener normas internas, ¿verdad? Eso implica de que yo tengo que tener una política, implica que yo tengo que tener una gestión de contratistas bien formalizada y bien gestionada para entonces yo poder exigirle a un tercero cumplir con mis políticas. Pero si no las tengo y si no estoy cumpliendo con todo esto y llegar a pasar algo, pues la responsabilidad va a ser solidaria. Si yo tengo mis políticas, tengo mis normas, estoy cumpliendo con todo lo que debo cumplir, he tratado de implementar un sistema de gestión sólido y aún así sucede algo, ¿qué es lo que me va a poder defender de alguna responsabilidad? Todos mis registros y todas mis acciones del comité bipartito. Por eso es que el comité es muy, muy importante. Es un tema que ustedes, pues se los dejamos ahí para que, básicamente es el artículo 27 del Acuerdo Ministerial 23-2017, en donde ya pues podemos tener la certeza de que la responsabilidad solidaria si les pasa algo a contratistas o terceros dentro de mis instalaciones. Igual si yo soy la persona tercera y voy a las instalaciones de la empresa beneficiaria, también funciona igual. En el tema de planificación, básicamente hay tres temas importantes que se refieren básicamente a los planes de salud y seguridad ocupacional y los planes de prevención de riesgos laborales. Estos planes, la base, digamos, de por qué es que comienzan a existir estos planes, de por qué la regulación comenzó a pedir este tema de planificación. En la OIT tiene un convenio que es el 187 que se llama Convenio sobre el Marco Promocional para la Seguridad y Salud en el Trabajo. Este convenio es el primer convenio que ya pinta, digamos, un color bastante distinto al de antes, cuando antes solamente era cumplir obligaciones taxativas de salud y seguridad ocupacional. Era muy prescriptivas, obligaciones muy directas. En cambio, a partir de esto, que si no estoy mal fue a partir del 2006, básicamente
este convenio nos vino a traer un eje como de planificación bastante importante. Es como decir, ok, usted tampoco se tiene que basar solamente en la estructura de cumplir taxativamente con ciertas obligaciones de la ley, sino que usted también tiene que planificar a futuro, porque si no cumplimos con esa planificación, no estamos cumpliendo con ese ciclo que nos explicó Itzel, que básicamente se va repitiendo, ¿verdad? Y eso es lo que permite que el sistema sea sostenible a largo plazo. Entonces, el tinte este de planificación viene desde un convenio internacional y se viene a representar, digamos, o a recaer muy concretamente en el artículo 302 del Acuerdo Gubernativo 29-2014, que es la obligación de tener planes de salud y seguridad ocupacional y planes de prevención de riesgos laborales. Entonces, en la siguiente slide vamos a ver en qué consiste, digamos, cada uno de ellos. El plan de prevención de riesgos laborales están obligadas las empresas que tienen menos de 10 trabajadores y el plan de salud y seguridad ocupacional los que tienen más de 10 trabajadores. Creo que esa es una información, un conocimiento que ha estado siendo como bastante conocido por las empresas, pero hay empresas que aún así no saben cómo gestionarlo, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, puede ser que yo tenga una empresa con muchas sedes y no en todas las sedes tengo más de 10 trabajadores, en otras tengo menos de 10. ¿Qué pasa ahí? Ahí pues tengo que tener planes de prevención de riesgos laborales para mis sedes chiquitas, donde tengo menos de 10 trabajadores, y un plan de salud y seguridad ocupacional para mis sedes grandes, por ejemplo, los que tienen 20, 30 trabajadores, era más de 10. Entonces, ambos planes de salud y seguridad ocupacional y el de prevención de riesgos laborales tienen que tener adjunto ahora, según la regulación que vimos, que es ya de pandemia, la estrategia de SARS-CoV-2 para contrarrestar los brotes del COVID-19. Entonces, la estrategia tiene sus propios lineamientos que ya los vamos a ver. En la siguiente slide vamos a ver, por ejemplo, algunas de las diferencias que hay entre uno y otro. Por ejemplo, el plan de prevención de riesgos laborales, teóricamente, ¿verdad? Esto es teórico, digamos, estas diferencias no son legales, porque en la legislación vale aclarar de que no existe una diferencia concreta, ¿verdad? En la legislación no nos dice cuál es el contenido específico del plan de riesgos laborales, solo nos dice cuál es el contenido específico de un plan de salud. Pero teóricamente se entiende que un plan de prevención de riesgos laborales va más enfocado a mitigación de accidentes, ¿verdad? En cambio, un plan de salud no solamente va enfocado a mitigación de accidentes, sino que también a enfermedades ocupacionales. Y se entiende también en el sentido de que es aplicable a empresas que son grandes, ¿verdad? Y que ya además de 10 trabajadores, ya tengo 50 trabajadores, probablemente nos esté afectando alguna enfermedad ocupacional y no la estemos gestionando, ¿verdad? Ya quiere decir que ya tenemos varias actividades en donde estamos todos reunidos y probablemente, por ejemplo, con el tema del COVID, ya es un tema que hay que tener una matriz de riesgos propia para contrarrestar COVID-19. Entonces, básicamente son algunas diferencias, ¿verdad? Quien realiza, por ejemplo, un plan de prevención de riesgos lo puede elaborar muy bien un ingeniero o una persona que tenga experiencia en prevención de riesgos laborales, pero el plan de salud no, ¿verdad? Porque ese es conocimiento muy técnico y ya de medicina ocupacional lo elabora un médico. La identificación de peligros, pues básicamente en el plan de prevención de riesgos tenemos la identificación de peligros como físicos, mecánicos, químicos. En el plan de salud también vamos a identificar eso, pero además vamos a identificar peligros como el disconfort, los riesgos ambientales, la carga física, y ahora los riesgos ergonómicos, que básicamente van a estar sujetos a evaluación de un médico ocupacional. Entonces, la valoración también, ¿verdad? En un plan de prevención de riesgos laborales va dirigido más a la probabilidad que exista un accidente, en cambio, y su severidad, en cambio, un plan de salud va dirigido más a prevenir una enfermedad ocupacional. Ahora, los planes de salud y seguridad ocupacional pues ya integran las dos partes, ¿verdad? Riesgos, identificación de riesgos y peligros e identificación de riesgos a la salud. Digamos, el que es más sencillo y sigue siendo un poco más sencillo es el plan de prevención de riesgos laborales. En la siguiente, por favor. Ok, entonces la evaluación de peligros y riesgos que va a estar inmerso, digamos, en los dos tipos de planes, es como
es como el eje principal para la gestión de salud y seguridad ocupacional. Si no tenemos una evaluación de riesgos dentro de la empresa, no va a funcionar absolutamente nada. Es decir, es mi primer paso junto con otros pasos esenciales, pero dentro de los pasos así, básicamente primordiales para poder iniciar con mis matrices, está la evaluación de riesgos. Esto es principalmente un apartado en donde se enfoca mucho el contenido de los planes de salud y seguridad ocupacional y los planes de prevención de riesgos laborales. El Ministerio de Trabajo sí está, por ejemplo, evaluando que los planes tengan esta evaluación de riesgos. Esto solo se los coloco ahí. Es una gráfica de cómo es que se identifican los riesgos, cómo se estiman, cómo se valoran y cómo ya se toman las medidas de control. Por ejemplo, en la siguiente slide, ustedes pueden ver cómo es que está el nivel de riesgo o el nivel de probabilidad. Básicamente así se toma. Este conocimiento es un conocimiento técnico. El experto, digamos, que realiza la evaluación de riesgos siempre va a tomar como base cuál es el nivel de riesgo y el nivel, por ejemplo, si es un riesgo trivial, un riesgo moderado, un riesgo crítico, que va a depender de qué tan grave sean las consecuencias si ese evento llegara a pasar o qué tan probable es ese evento, ¿verdad? Entonces, al hacer, digamos, esa evaluación conforme en las condiciones internas de mi empresa, yo puedo ir determinando en mis matrices de riesgos el nivel de riesgo que yo tengo para cada actividad, cada tarea o cierta área. Si es un riesgo crítico, mis medidas de control deben ser bastante exigentes. Si yo tengo un riesgo trivial, probablemente no tengo que hacer nada. Pero si tengo un riesgo moderado, probablemente voy a implementar 2, 3 medidas sencillas que las puedo ir implementando con el tiempo. No es tal vez algo tan grave, pero sí se va acercando a un riesgo importante, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que nos ayuda a establecer la evaluación de riesgos es a planificar nuestras medidas de acción. En la siguiente slide, ustedes van a poder ver también, que no la vamos a ver específicamente, pero ¿qué vamos a hacer con esa evaluación de riesgos? Pues acá lo que les estaba diciendo, ¿verdad? Si es un tolerable, pues tengo que poner atención preventiva, pero probablemente no tengo que hacer algo de manera inmediata. Pero si nos vamos, por ejemplo, a un riesgo crítico hasta abajo, no puedo comenzar ni continuar mi trabajo, ni mi tarea, ni mi actividad hasta que yo reduzca ese riesgo. Es decir, el área está bloqueada hasta que yo no implemente un control de ingeniería, un control administrativo, una eliminación de riesgo, etcétera, que eso va a depender de las circunstancias de cada caso, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se hace con esa evaluación de riesgos, de manera muy general. Entonces, la evaluación de riesgos es un eje importante dentro de estos planes de salud y seguridad ocupacional. Es algo que sí se tiene que tomar en cuenta constantemente. La siguiente slide, por favor. Entonces, para la identificación de riesgos de COVID-19, lo que sucede es de que esta evaluación va vinculado a ciertas especificaciones de la crisis sanitaria, ¿verdad? Es decir, cuando les mencionaba que hay matrices de riesgos de peligros, que pueden ser físicos, mecánicos, ambientales, etcétera, como habíamos visto, pueden haber también riesgos a la salud, de enfermedades ocupacionales, pero también acá ya tenemos otra identificación de riesgos ante COVID-19, que es un riesgo biológico en sí. Entonces, lo más prudente y lo recomendable en este momento es tener una matriz de identificación de riesgos ante COVID, dependiendo de las actividades que estoy teniendo en mi empresa y dependiendo de las personas que tengo en mi empresa. Entonces, acá hay que diseñar medidas de control, considerando esa jerarquía de controles. Hay que elaborar un monitoreo continuo de las medidas de salud y seguridad en el trabajo para evaluaciones o riesgos constantes que tenemos, que todavía persiste, y para prepararnos ante una emergencia, es decir, qué vamos a hacer en caso de que yo cuente con casos positivos o casos sospechosos, por ejemplo. La siguiente, por favor. Entonces, el plan de salud y seguridad ocupacional es un plan conforme al 302 del Acuerdo Gubernativo 229-2014, igual que el plan de prevención de riesgos laborales que vimos, pero también existe un plan de salud y seguridad ocupacional para obras de construcción, ¿verdad? Que este está regulado en el 371. Es decir, específicamente previo a obras de construcción,
existe otro plan de salud y seguridad ocupacional que tengo que cumplir previamente a construir, ¿ok? No quiere decir de que yo solamente tenga que cumplir con ese plan. En el futuro yo voy a tener que cumplir con el plan de salud y seguridad ocupacional empresarial, ¿verdad? El general, el normal, de evaluación de riesgos de salud y de accidentes, pero este es previo a iniciar mi construcción. Entonces, básicamente acá lo que se hace es establecer las medidas de seguridad que se van a adoptar en el transcurso de la obra. Hay que presentarlo al Departamento de Salud y Seguridad Ocupacional o ante el ICS, y el contenido pues básicamente son 4 puntos. El plan de obra, en este caso por llamarlo así, tiene que tener un programa general de salud y seguridad ocupacional, es así como se trata. Las indicaciones de cuál va a ser el equipo de protección personal que voy a utilizar durante el transcurso de esta obra, las especificaciones de andamios que estoy utilizando, ahí vamos a ver temas de competencia, vamos a ver temas de certificación, vamos a ver temas de construcción, de características de andamios, etcétera, ¿verdad? Es lo que tenemos que especificar dentro de ese contenido, y también tenemos que tener un estudio geotécnico del terreno. Son 4 puntos de los que se compone este plan de salud y seguridad ocupacional de obras de construcción. Siguiente, por favor. Ahora, en el tema de supervisión, podemos continuar con la siguiente. El tema de supervisión es un tema, es parte del tercer eje legal que les estaba comentando, ¿verdad? Que en primer lugar fue la organización, comités bipartitos, planificación, planes de salud y seguridad ocupacional, evaluaciones de riesgos, etcétera. Supervisión, es decir, si nos quedamos con la organización, el comité, tengo mis planes, pero no superviso, no nos va a durar ni siquiera 6 meses todo lo que estamos invirtiendo en dinero y energía en hacer los otros ejes anteriores. Entonces, el monitor de salud y seguridad es uno de los aspectos importantes dentro del eje de supervisión. ¿Por qué lo estamos mencionando ahorita? Porque es el más relevante, digamos, ese es el que más le causa ahorita dudas a las empresas de cómo cumplirlo. Pero básicamente el monitor es la persona individual encargada de monitorear y de prevenir esos principales riesgos laborales. El monitor es distinto al comité, son 2 obligaciones distintas. El comité es un órgano y el monitor es una persona individual. El monitor tiene que cumplir con cierto perfil profesional, y si vemos la siguiente slide, por favor, va a tener que contar, por ejemplo, con ciertas competencias dependiendo del número de trabajadores de la empresa. Si yo tengo menos de 10 trabajadores, mi monitor de salud y seguridad ocupacional tiene que estar capacitado por el ICS o el Ministerio de Salud en primeros auxilios y uso de botiquín, es decir, una capacitación bastante básica. Tiene que estar presente todos, tienen que estar presentes en todas las jornadas de trabajo, es algo que también ha presentado bastantes problemas. El tema de las competencias también presenta problemas por la capacidad o las competencias o las capacidades de las empresas de tener monitores, o a veces no se puede. Pero digamos que este es el perfil que tenemos que cumplir. Si tenemos, por ejemplo, más de 10, pero tenemos menos de 100, tengo que tener un auxiliar de enfermería. Si tengo sobrepaso el 101 hasta 500, tengo que tener un enfermero profesional. Y si tengo más de 500, tengo que tener un médico colegiado activo, capacitados todos en prevención de riesgos laborales y acreditados todos ante el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. En la siguiente, por favor. Básicamente, las funciones del monitor, según el 79-2020, si nos enfocamos ahorita nada más a riesgo biológico COVID-19, una de sus funciones principales va a ser el tema de las capacitaciones, el tema de la implementación del sistema de tamizaje, es decir, el control de las entradas, que ustedes ya están más que relacionados con eso, ya lo vemos por todos lados, cómo es el tamizaje, ¿verdad? Establecer y dirigir la política interna en casos sospechosos es una función del monitor, acatar las disposiciones en materia sanitaria, es decir, todas esas reglamentaciones que emite el organismo ejecutivo para dar lineamientos sobre la actuación frente a la pandemia, el monitor tiene que acatarlas y gestionarlas. Tiene que implementar la política de desinfección, cómo es que va a funcionar la desinfección de áreas, supervisar el uso adecuado del equipo de protección personal, implementar los planes, es decir, él tiene que conocer a cabalidad cuál es el contenido específico de esas matrices de riesgos, de esa evaluación de riesgos, etcétera, y todo el contenido del plan.
Tiene que trabajar en coordinación con el comité bipartito y tener un registro epidemiológico sobre los casos sospechosos y acciones tomadas al respecto. Esto obviamente lo va a poder hacer en el caso de que cuente, por ejemplo, con la empresa, con un médico ocupacional, pues él va a tener suficiente competencia para llevar un registro epidemiológico y un auxiliar de enfermería o un enfermero profesional, pues también. La siguiente, por favor. Ok, entonces acá vamos a dejar a Itzel a que nos explique un poco más sobre estas medidas específicas de COVID-19 para poder cumplir con los requerimientos de salud y seguridad dentro de las empresas actualmente. Ok, vamos a ver, bueno, rápidamente algunas medidas que nos da el Acuerdo Gubernativo 79-2020. Me imagino que ya las han visto en repetidas ocasiones, entonces no nos vamos a detener mucho. ¿Qué es lo que nos dice el Acuerdo 79? Bueno, nos dice como mínimo nosotros debemos cumplir con lo siguiente: disponer de estaciones de limpieza, especialmente en áreas de atención al público, baños y vestidores; implementar un sistema de tamizaje. Este sistema de tamizaje, el objetivo es que podamos tomar temperatura, observar los síntomas, llevar un registro. Esto en el caso de que se llegara a presentar algún caso sospechoso de COVID en la empresa, pues podamos dar el seguimiento con las personas que tuvieron contacto directamente, ¿verdad? Siguiente, por favor. También nos menciona sobre implementar una política de ausentismo. Esto nos va a permitir a nosotros llevar un control de las ausencias que tenemos a lo interno de nuestra empresa y en este caso principalmente como causa del COVID. Entonces debemos establecer la fecha, la causa y el periodo de ausencia, ¿verdad? Esto nos va a permitir nosotros llevar ese sistema de vigilancia epidemiológica que nos pide también el Plan de Salud y Seguridad Ocupacional. Política de no discriminación, sumamente importante, no discriminar por causa de COVID-19. Proveer transporte gratuito. Este es un requisito que estaba inicialmente con el 79-2020, pero vemos que la ocupación ha ido, del transporte se ha ido modificando y la base de esto es el Acuerdo Ministerial 229-2020 que nos habla del tablero sanitario, ¿verdad? Entonces, en cuanto a la ocupación máxima, ahora aplicamos lo que nos dice el 229. Respecto a proporcionar mascarilla de tela y equipo de protección personal según riesgo. Algo importante a resaltar es que el equipo de protección personal que ustedes ofrezcan o brinden por causa de COVID no debe sustituir el que ya deben de tener los colaboradores por la actividad que ellos ejecutan. Y algo importante acá a resaltar es que el Acuerdo Gubernativo 229-2014 nos habla de que el equipo de protección personal que nosotros entreguemos debe ser certificado. Sin embargo, el 79-2020 nos menciona que puede ser validado por expertos en salud y seguridad ocupacional. Lo principal es que el equipo de protección que demos sea certificado, pero en esta circunstancia, y aquí se hace una excepción solo en este marco de COVID, que, por ejemplo, las mascarillas de tela que brindemos, pues un experto de salud y seguridad las pueda validar. Y un experto sería alguien que está inscrito en el Ministerio de Trabajo como tal. Entonces, y también otra cuestión, la mascarilla de tela se recomienda darla únicamente para los casos que sean de bajo riesgo. Entonces, es importante que esta excepción solo se hace en este marco de COVID. La regla principal es que el equipo de protección personal que se entregue sea certificado. También que llevemos un registro de entrega, limpieza y desinfección de áreas y superficies, desarrollar medidas sanitarias específicas para el uso de elevadores en el caso de áreas comunes, por ejemplo, como los comedores, establecer horarios y turnos para uso del comedor y el distanciamiento social de 1.5 metros o colocar barreras físicas. Es importante tener en cuenta que estas son solo normas mínimas, que las empresas a través de sus estándares y políticas las pueden ir mejorando, ¿verdad? Pero esto es lo mínimo que nos dice la norma y con lo que debemos de cumplir y tenerlo regulado dentro de nuestra estrategia para poder contrarrestar el riesgo por COVID. Si llega una inspección, pues lo que van a verificar es que ustedes cumplan como mínimo con esto, ¿verdad? Siguiente, por favor. Además a todo lo de la estrategia, a las normas mínimas que tenemos, tomar en cuenta que es importante todo lo que ya vieron con Marisabel, ¿verdad? El tema del análisis de riesgos, identificar nuestros grupos vulnerables, todo esto debe estar contemplado en la estrategia. Obligaciones específicas que tienen los trabajadores y realmente la obligación principal es que ellos deben acatar todas las medidas sanitarias que como empresa ustedes estén implementando
a causa del COVID-19, ¿verdad? El uso de la mascarilla, que guarden su distanciamiento, que sigan las medidas, por ejemplo, para ejecutar ciertos trabajos, que respeten los horarios o los turnos establecidos, por ejemplo, para el uso de áreas comunes, desinfectarse constantemente y seguir siempre las instrucciones del monitor. En caso de presentarse un caso sospechoso, pues que puedan seguir esas instrucciones para evitar cualquier contagio a lo interno de la empresa. En general, acatar esas medidas sanitarias. Y en el caso de que hubieran casos sospechosos confirmados, para poder retornar al trabajo, es importante que presenten una constancia de habilitación para poder reanudar labores por haber cumplido con estos criterios médicos, ¿verdad? Es decir, que ya no son un riesgo, ya no pueden contagiar, entonces pueden regresar al trabajo. Siguiente, porfa. En la siguiente slide vamos a poder ver entonces ya las sanciones. Estamos viendo brevemente esta cuestión de la estrategia porque vemos que esto es algo que se ha dado repetidamente y creo que es importante que ustedes conozcan ya con lo que nos ha dicho Marisabel que debemos tener y estas normas mínimas que debemos colocar, teniendo en mente que las podemos mejorar. Podemos tener un protocolo de actuación ante el tema de COVID más efectivo. Por último, vamos a ver algunas sanciones solo para que conozcan qué pasa si nosotros no cumplimos con lo que nos está diciendo, con contar con este comité bipartito, con contar con nuestros planes. Y como bien dijo Marisabel, no solo es cuestión de contar con ellos, sino que realmente estén funcionando y el comité bipartito, por ejemplo, realmente esté activo, que los controles que tenemos en nuestros planes realmente se estén ejecutando. Si nosotros no cumplimos, entonces la sanción es una sanción administrativa, que es de 8 a 16 salarios mínimos mensuales para el empleador y esta sanción se impone por infracción, importante tomar eso en cuenta, y también se coloca una sanción para el trabajador de 4 a 8 salarios mínimos por infracción en caso de que ellos no acaten las medidas sanitarias que se han establecido, las medidas en materia de salud y seguridad ocupacional en general que la empresa ha implementado para minimizar el riesgo. De igual manera, existe la posibilidad de que le suspendan actividades si el riesgo es muy grave o inminente para la salud del trabajador, ¿verdad? Entonces, aquí vemos dos sanciones. La sanción administrativa, si llega una inspección, ven que ustedes no están cumpliendo, por ejemplo, ven que no cuentan con sus planes de salud y seguridad ocupacional, pueden incurrir en una sanción dentro de este rango. Y ya brevemente, solo para darles una referencia de otras medidas internacionales, otras medidas en materia de COVID, que podemos resaltar. Son medidas internacionales. En las siguientes diapositivas, pues vamos a verlas. Creo que vale la pena que las puedan ver, qué es lo que han hecho en otros países. Y dentro de estas quisiera resaltar una lista de verificación que emitió la Organización Internacional del Trabajo, donde nos establecen puntos específicos que nosotros podemos, es un checklist realmente donde podemos ir viendo si contamos con ciertas cosas para poder nosotros mitigar el riesgo por COVID. Entonces, esto implica el involucramiento de ambas partes, ¿verdad? Tanto empleador como trabajador, así como también de todas las personas que se encuentren vinculadas al giro de negocio de la empresa. Esto se entiende por contratistas, proveedores, etcétera. Es algo que debe cumplirse y se debe trabajar conjuntamente para que realmente sea efectivo. Siguiente diapositiva, porfa. Esta lista de comprobación pues se enfoca en 4 ejes principales. Habla primero sobre la política, planificación y organización. Como ven, esto nuevamente resalta mucho el tema de planificar, organizarnos, contar con una política, con lo que hemos venido viendo del ciclo y lo que hemos visto con Marisabel. Entonces, aquí se hace las preguntas. Por ejemplo, contamos con compromisos y responsabilidades, tenemos un plan de preparación y respuestas, tenemos mapeados nuestros peligros de cada una de las operaciones y puestos de trabajo, promovemos el teletrabajo, establecemos turnos de trabajo. Entonces, acá se enfoca mucho en qué controles tenemos y si los contamos para poder disminuir los riesgos que hemos identificado o mapeado. También nos habla de la evaluación de riesgo, gestión y comunicación. Esto va mucho de la mano en que si nosotros estamos capacitando a nuestros trabajadores, les estamos informando constantemente sobre lo que es COVID, sobre las medidas que nosotros hemos implementado a lo interno de la empresa, ¿verdad? Y la gestión que estamos llevando para poder reducir el riesgo biológico. Siguiente.
El tercer punto ya nos habla específicamente de las medidas de prevención y mitigación que estamos implementando, y aquí vemos que se repite siempre las medidas principales del distanciamiento físico, colocar barreras separadoras, reorganizar la distribución de los puestos de trabajo, turnos y horarios, limpiezas constantes, espacios para higiene personal, por ejemplo. Y también nos habla en el caso que se presente un caso sospechoso confirmado. Aquí nos menciona en que podamos nosotros, en el caso de que algún trabajador muestre algún síntoma, pues motivarlos a que se queden en casa, que no se presenten a trabajar, o bien a lo interno de nuestras instalaciones. Si contamos con un área de aislamiento, que es un requisito que nos pide también nuestra normativa, si contamos con esta área de aislamiento para poder que esté el caso, la persona que sospechamos, en lo que llegan se sigue el protocolo respectivo, ¿verdad? Y por último, o sea, estos son 4 ejes a los cuales se enfoca la lista de verificación. Creo que es muy válido resaltarlos y que los tomen en cuenta. Nos sirve mucho para poder organizar los pasos a seguir para la reducción del riesgo de contagio. Y estas acá son medidas generales que realmente después de evaluar distintos protocolos internacionales como de países Colombia, Uruguay, Chile, Reino Unido, etcétera, son las que todos implementan, ¿verdad? Y que podemos mencionar y resaltar como importantes, enfocarnos únicamente en los trabajos esenciales para poder disminuir la cantidad de trabajadores en el espacio de trabajo y en su caso, pues poder implementar horarios flexibles, trabajos remotos, reducir el contacto físico, manteniendo ese distanciamiento y trabajar, si se puede, pues en espacios separados, eliminar o limitar interacción física, el tema del lavado de manos, promover esa cultura de limpieza constante, el tema de concientización, establecer carteles informativos, envío de correos, charlas, etcétera, manteniendo informados siempre a sus trabajadores. Esto se relaciona con el plan de comunicación que vimos en el eje de planificación y el uso de EPP adecuado y entregas fuera de instalaciones. Esto es por el caso si tienen que llegar proveedores a la empresa, pues que ustedes designen un área específica donde puedan llegar los proveedores para que ellos no tengan que ingresar directamente a sus instalaciones, ¿verdad? Entonces, estas son medidas bastante generales que se las dejamos para que ustedes conozcan qué es lo que se está implementando en general. Y si ustedes pueden ver, va mucho de la mano con lo que ya hemos visto en las normas mínimas que nos piden para el protocolo, ¿verdad? La estrategia que regula nuestro Acuerdo Normativo 79-2020. Y pues hasta aquí, pues por cuestiones de tiempo, esto ya lo vimos un poquito más rapidito, pero esto es para que ustedes conozcan, ¿verdad? Y tengan una herramienta y conozcan cómo ustedes pueden ir implementando esta gestión de salud y seguridad. Y como conclusión, la manera de hacer que el trabajo sea más seguro es que nosotros podamos eliminar nuestros peligros desde la fuente, que podamos identificar y evaluar los riesgos, esto como punto de partida para tener una gestión efectiva, que la planificación es sumamente importante para que nosotros podamos responder anticipadamente a las situaciones de riesgo y de nuevo el involucramiento de la alta dirección y poder conformar nuestros comités bipartitos y monitores para que sea una correcta implementación de lo que a lo interno de nuestra empresa estamos desarrollando para contrarrestar cualquier riesgo laboral que se pueda presentar. Muchas gracias. No sé si vemos que tenemos varias dudas que si todavía nos da tiempo, sí, pues vamos a ir consultando algunas vamos a ir respondiendo algunas con María Isabel. Yo ya he logrado responder en el chat 21 preguntas. Igual si las respuestas no les quedan claras, pueden volverlas a formular o levantar la mano. Acá, Itzel, me voy a adelantar a una consulta. Dice Regina que si, por ejemplo, el monitor de salud y seguridad ocupacional, y entiendo el de COVID-19, puede ser el mismo o puede ser uno distinto, o debe ser uno distinto. No hay limitación para cuántos monitores una empresa debe tener, como mínimo debe haber un monitor. Pero el monitor de salud y seguridad ocupacional, si cumple con las características y con la competencia, digamos, que está en el artículo 302, y el monitor se está dedicando específicamente a cumplir las funciones que vimos de monitores, no pasa nada. Puede ser ese mismo monitor el que gestione el tema de COVID-19. Es decir, aparte de sus funciones generales, él va a tener las otras funciones que están en el artículo 14 del 79-2020, gestionando COVID-19. O sea, puede ser la misma persona siempre y cuando
estemos cuidando de que la persona sea específicamente monitor de salud y seguridad ocupacional con la competencia del 302. Ok, aquí hay otra pregunta con respecto a los planes, específicamente con respecto al plan de obra. Entiendo yo que es esta pregunta, si debemos presentarlo ante el Ministerio de Trabajo del ICS. Sí, este plan debe ser presentado. No menciona la norma que deba ser autorizado, sino que únicamente lo presentamos ante el Departamento de Salud y Seguridad Ocupacional o bien ante la sección de Seguridad e Higiene del ICS. Y sí es importante que se tenga este plan uno por obra, porque las actividades en las obras pueden ir variando. Entonces, el objetivo del plan es que ustedes puedan establecer medidas específicas para cada actividad que se va a ejecutar en las obras. Ok, acá hay otra, dice, por ejemplo, David, ¿qué hacer ante el inconveniente que el ICS no da fechas para capacitar a los monitores? Esa es una pregunta muy buena y es una cuestión que se está presentando pues algunos inconvenientes. Cuando el ICS dice que no da fechas para capacitar a los monitores de salud y seguridad ocupacional que se han presentado, están nombrados, pero no han sido capacitados. En realidad, esta es una situación que actualmente estamos viviendo, o todas las empresas están viviendo, de que hay mucha dificultad en la capacitación de monitores y contratar a un monitor externo o contratar, por ejemplo, a un enfermero o a alguien externo, pues implica un costo bastante representativo para las empresas. Entonces, lo que se hace, digamos, para solventar un poco, digamos, esa obligación que no estamos pudiendo cumplir, por lo menos presentar la carta ante el ICS para poder contrarrestar este incumplimiento cuando el inspector llega a la empresa y decir, bueno, yo ya presenté, aquí está mi carta, solicité la capacitación de la persona tal para monitor, como por ejemplo podría ser auxiliar de enfermería. El ICS no atendió mi solicitud, pero estoy gestionando la capacitación con una empresa privada, ¿verdad? Y demostrar que de alguna manera no sujetarnos nada más a que el ICS lo capacite, sino que también hay empresas privadas que lo hacen, ¿verdad? Y hay otras entidades que lo hacen. Entonces, gestionar o por lo menos iniciar el proceso de capacitación del monitor. O la otra opción es, obviamente, contratar a una persona externa, ¿verdad? Ok, María me está preguntando, ¿por qué nos recomienda que un mismo integrante del comité sea el monitor también? El monitor de salud y seguridad ocupacional tiene muchas funciones, ¿verdad? El monitor de salud y seguridad ocupacional tiene funciones muy específicas que pueden de alguna manera verse interrumpidas si es parte del comité. El comité es un organismo que requiere de mucho trabajo, de mucha planificación. Entonces, por eso es que en la regulación el monitor se toma como una persona que va en coordinación con el comité. Ustedes lo van a ir viendo o lo pueden ver en distinta regulación, por ejemplo el 79-2020, ¿verdad? O alguna regulación que, por ejemplo, ya el Ministerio de Agricultura, cuando emitió estas normas específicas, menciona bastante el monitor deberá estar en coordinación con el comité bipartito. ¿Por qué? Porque el monitor tiene funciones totalmente distintas y funciones más específicas. Si el monitor participa de todo el programa preventivo, porque así se le llama a veces y así se implementa en los comités bipartito en otros países, por ejemplo, hacer programas preventivos o programas de cumplimiento de comité bipartitos. Los programas de los comités a veces son bastante extensos, tienen muchas metas, tienen muchas funciones y el monitor de alguna manera pues deja de cumplir su función de monitor, que está contratado para eso y él está para eso. Entonces no es recomendable, ¿verdad? Aparte, el monitor tiene esa función tan específica, le estamos quitando un puesto a otro representante de trabajador o a otro representante de empleador que nos pudiera aportar más información. Solo en cuanto a esto, agregando a lo que mencionó Marisabel, que acabo de contestar una pregunta con respecto a ello, o sea, el monitor como integrante en sí del comité, como dice Marisabel, no es recomendable, pero sí puede estar puede estar en el comité, porque incluso su obligación es poder dar esos reportes ante el comité de la vigilancia epidemiológica de los accidentes y enfermedades que se van presentando y qué medidas se están implementando para ello. Entonces, sí, el monitor es como participa como tal, ¿no? Pero participa en la sesión, ajá, puede participar en las sesiones, puede coordinarse en algunas sesiones, no en todas, el comité.
puede coordinar actividades como el comité, pero no está en el listado de integrantes como coordinador, secretario, vocal, ¿verdad? Él puede estar en las sesiones o él puede coordinarse ciertas cosas, pero no es recomendable dejarlo como integrante fijo porque entonces vamos a estar mezclando dos funciones de dos puestos y de dos figuras totalmente no distintas, sino que de alguna manera tienen una razón de ser para estar separadas. Esa sería la recomendación. Tampoco es, ¿verdad? O sea, sí, si ustedes lo quieren colocar, está bien, no hay una prohibición legal, una obligación legal donde diga, una prohibición que diga no debe estar en el comité, no, pero solo es la recomendación. Ok, otras preguntas. Acá dice Mónica, en nuestro caso hemos capacitado a nuestros monitores, ya que él no capacita el ICS y no da fechas. Eso, eso es algo que todos sabemos ahorita. Ellos no indicaron que lo hiciéramos nosotros, ellos nos indicaron que lo hiciéramos nosotros y que era válido. ¿Será aceptado? Sí, es aceptado, ¿verdad? Uno, mientras tenga la capacidad técnica para capacitar, es totalmente aceptado. Y que lo importante es también buscar dentro de la empresa esa validación y ese reconocimiento como académico, ¿verdad? O esa certificación académica. Mucho, por ejemplo, yo podré saber de prevención de riesgos laborales, digamos, porque tengo experiencia y bueno, y comienzo a capacitar a una persona, pero probablemente yo no tengo la acreditación para poder certificar a alguien, ¿verdad? Como experto en prevención de riesgos laborales. Entonces, es importante buscar entes que nos den esa certificación. Esa es la mejor manera de comprobar una competencia. Hay otra pregunta que dice: en nuestras matrices de riesgo se ha incluido un apartado donde resalta las medidas de prevención a COVID por puesto de trabajo y que se estarían cumpliendo con la matriz de COVID-19 en caso de una inspección. Definitivamente deben de incluir en sus matrices de riesgo este riesgo biológico que es por COVID y establecer las medidas, pero esta matriz va de la mano con la estrategia que ustedes deben tener elaborada y aprobada por el Ministerio de Trabajo para encontrarse en cumplimiento con el 79-2020. O sea, no solo contar con la matriz de COVID-19 implicaría que ustedes estén cumpliendo como tal con el requisito legal, sino que adicional a esto tienen que tener su estrategia estructurada y aprobada por el Ministerio. Ok, acá Henry nos está preguntando, por ejemplo, dice: el monitor de salud y seguridad ocupacional es homólogo del encargado del Departamento de Salud y Seguridad Ocupacional. No, el encargado de salud y seguridad ocupacional debe estar incluido obligatoriamente en el Comité de Salud y Seguridad Ocupacional. Debería, no es obligatorio, pero sí debería. Si él es el encargado de ver el tema de salud y seguridad ocupacional, él puede aportar muchísima información al comité. Que él deba hacer lo mismo que el monitor, no. ¿Verdad? Él es el encargado del departamento y él es el encargado de la gestión de salud y seguridad empresarial, por ejemplo, pero no tiene específicamente las funciones de monitor de salud y seguridad. Acuérdense que las funciones del monitor de salud y seguridad ocupacional es básicamente de supervisión, de monitorear el cumplimiento, de seguir las directrices. Más que todo ahorita es bastante importante con el tema de COVID, de estar viendo la estrategia de COVID-19 diariamente, de inspeccionar, por ejemplo, cumplimiento de uso de equipo de protección personal. Ustedes pueden ver en relación a COVID-19 el artículo 14, 79-2020. Ustedes ahí pueden leer las funciones del monitor. Si les coloca, si el departamento, si el encargado del Departamento de Salud y Seguridad Ocupacional, que yo entiendo que es una empresa grande, es a la vez un auxiliar de enfermería y a la vez quiere llevar las funciones del monitor, perfecto. Pero no creo que esa sea la línea de trabajo adecuada en la empresa, ¿verdad? Si él es encargado de un departamento, probablemente pues tiene muchas obligaciones para gestionar este sistema, y el monitor pues que se dedique, que sea otra persona que se dedique específicamente a sus funciones. Y cumpliendo la competencia, ¿verdad? Del 302, eso sí, nunca se les olvide, ¿verdad? Cualquiera puede ser monitor, pero si tiene que ser experto en prevención de riesgos si tengo menos de 10, pero si ya soy una empresa que tengo 30 personas, yo tengo que tener un monitor como auxiliar de enfermería. Es decir, su capacitación y su competencia va más ligada al tema médico, ¿verdad? Y de prevención de riesgos laborales y enfermedades ocupacionales. Hay una consulta también sobre las sanciones que se imponen al trabajador, que si las impone el Ministerio de Trabajo, si lo puede hacer el empleador.
Esto solo lo hace el Ministerio de Trabajo. Su fundamento es el Código de Trabajo que nos dice que es al momento de observarse la infracción por parte del inspector, pues entonces ellos son los únicos que pueden establecer estas sanciones administrativas. Ok, y creo que nos vamos a quedar con una última pregunta. Hay bastantes preguntas, pero pues ahí nos dio tiempo de contestar algunas por escrito. La última dice Andrea, en el caso de las mujeres embarazadas, ¿qué ley nos protege? Entiendo yo que quiso preguntar que trabajemos remotamente, pues en este tiempo de COVID-19, como lo mencionábamos, el acuerdo gubernativo 79-2020 básicamente establece que los grupos vulnerables, a ellos se les debe priorizar el teletrabajo, ¿verdad? O sea, la medida en general de todos los trabajadores ahorita prioritaria que se debe considerar es teletrabajo, pero sobre todo a las personas que se encuentran en grupos vulnerables, entre ellas están las mujeres embarazadas y las personas con enfermedades crónicas, etc. Pero sí, ese sería el fundamento, digamos, para poder priorizar teletrabajo a mujeres embarazadas. Veamos acá si hay alguna otra. Rápidamente, solo una última duda. En cuanto a los incidentes, si se deben de reportar, sí, es obligatorio reportarlos, y en la página del Ministerio de Trabajo encuentran el link donde suben la información y ya la envían. Eso se puede hacer digital. Les agradezco nada más de verdad por esta información que nos dieron. La verdad es de que es muy valiosa para todos los participantes. Creo que hay un montón ahí más de preguntas, ¿verdad? De cuestionamientos. Sí. Siempre darles a todos los participantes la puerta abierta para que nos puedan contactar. Nosotros con mucho gusto podemos atender todas esas dudas que tengan. Por supuesto, cada actividad que realizan va a ser distinta, ¿verdad? Por lo cual no podemos extendernos en este momento, pero ya viendo puntualmente cuáles son sus necesidades, lo podemos ir resolviendo, ¿verdad? Nos pueden contactar al correo electrónico asesorías.especializadas@agexport.org.gt y también al correo rocío.reyes@agexport.org.gt. Estamos coordinando reuniones con los participantes, ¿verdad? Y con las personas que tengan alguna duda, que estén interesados en tener una asesoría, lo podemos hacer con mucho gusto, ¿verdad? Ir resolviendo estas consultas que ustedes hables directamente a su empresa. Y también pues siempre recordarles que en el área de asesorías especializadas tenemos al equipo experto, ¿verdad? Como la licenciada Marisabel, como Itzel, quienes también acompañadas de ingenieros industriales, médicos ocupacionales, pueden brindar este tipo de asesorías, acompañarles y brindarles a elaborar realmente el plan de salud y seguridad ocupacional, su estrategia de prevención de riesgos, capacitar a su comité bipartito de seguridad ocupacional, también capacitar a todo su personal, ¿verdad? Para la implementación de este plan de salud y seguridad ocupacional, que vemos que es una obligación y que está siendo solicitada por inspecciones del Ministerio de Trabajo, del ICS también. Así que cualquier otra consulta que ustedes pudieran tener o solicitud de asesoría puntual, con mucho gusto nos pueden contactar a los correos que les indiqué o a los teléfonos que aparecen ahora en pantalla. Asimismo, pues comentarles que para nosotros es muy importante conocer la satisfacción en cuanto al contenido de este webinar, así como pues la logística de cómo se llevó a cabo, por lo que agradecemos llenar la encuesta que fue enviada el enlace en el chat de participantes, ahí la pueden encontrar. Estaremos compartiendo la presentación en el término, pues dentro de las próximas 24 horas. Así que ahí pueden ustedes también volver a ver la información que pues se dio hoy, ¿verdad? Nuevamente agradecer a María Isabel y a Itzel por esta hora y media, un poquito más de toda esta información que nos brindaron, bastante puntual. Yo sé que muchos de ustedes tomaron notas y van a ir haciendo allí su checklist. Tienen que revisar dentro de su empresa y manos a la obra. Así que gracias nuevamente a todos por su participación y seguimos. Gracias. Gracias. Buen día. Gracias, feliz día. Buen día.